Z. Buenas noches. Bueno, informes de Secretaría, 25 de octubre. Acreditación de las unidades de mastología, el Sanatorio Allende de Córdoba y el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Miembro titular y acreditado en mastología se nombra al doctor Jorge Víctor Castañola. Miembro titular y acreditado en imagenología mamaria se nombra la doctora Vanessa Ludueña. Con respecto a las actividades académicas de lo que resta del año, tenemos ahora en octubre, el día 28, el curso de genética en el consultorio, módulo de cáncer de mama y herencia, y luego para el 7 de diciembre el curso de patología e inmunohistoquímica. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las comunicaciones. La primera es sensibilidad y especificidad de la ecografía axilar en la estadificación ganglionar del cáncer de mama del Sanatorio Allende Cerro de Córdoba, de los doctores Gerchunov y Pasadore. Doctor Gerchunov. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy, como decía el doctor, José Gerchunov. Mi compañero Martín Pasador está en Córdoba, así que vine yo a presentar el trabajo. Como título es la sensibilidad y especificidad de la ecografía axilar en la estadificación ganglionar del cáncer de mama. Bueno, un poco para hacer una introducción, ya conocemos todos que el estado axilar continúa siendo en la actualidad uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de mama invasor. Y bueno, el estado de compromiso metastásico puede ser corroborado histológicamente mediante punción, biopsia de ganglio y centinela o linfanectomía axilar. La tendencia actual, como todos sabemos, es ir de cirugías más radicales a menos invasión, o sea, ir hacia la mínima invasión. Y un poco para adentrarnos en el tema del trabajo de lo que quisimos buscar, voy a hacer un breve resumen de la anatomía ganglionar axilar, donde todos conocemos que los ganglios tienen una morfología ovalada, lobulada o arriñonada, con una cortical que puede ser que es de un espesor homogéneo y que tiene un hilo graso que ocupa casi la totalidad del ganglio. En el interior de este hilo discurre una arteria y una vena, y suelen ser típicamente menores de 15 milímetros de diámetro. Sin embargo, pueden estar infiltrados de grasa y agrandados de tamaño, y no significa que el tamaño del ganglio lo clasifique como patológico, sino más bien lo que le damos mayor importancia es la cortical. Actualmente el rol de la ecografía axilar es útil como vía para punciones de ganglios clínicamente palpables y útil también en pacientes en los cuales se dificulta el examen clínico axilar por el sobrepeso, por ejemplo. Un poco en correlación, para ver una mamografía y una ecografía de cómo vemos los ganglios axilares, podemos ver en la ecografía una cortical más hipocogénica y un hilio que prácticamente ocupa la totalidad del ganglio. Y para clasificar estos hallazgos imagenológicos se creó la clasificación de Bedi, donde consta de 6 niveles, que ya conocemos todos también, donde vemos que ganglios normales tienen una corteza fina, menor a 3 milímetros, y cuando se va engrosando esta corteza va adquiriendo escotaduras o puede tener engrosamientos focales, o el reemplazo total del hilio va adquiriendo mayor importancia para la sospecha del compromiso ganglionar metastásico. Las macrometástasis no tienen un hallazgo específico imagenológico, sobre todo cuando son muy pequeñas. En ecografía se caracteriza por tener una morfología redondeada con pérdida del hilio graso. Son hipocogénicas o presentan engrosamiento focal cortical mayor de 3 milímetros, pudiendo ser el engrosamiento homogéneo o asimétrico. La ecografía también Doppler nos ayuda porque tiene una vascularización periférica o mixta, o sea, tanto central como periférica. Entonces acá podemos ver
un engrosamiento focal de la cortical. Acá vemos prácticamente un reemplazo total con el aumento de la vascularización, y esto es un ganglio que, si bien ecográficamente no es muy grande, tiene el reemplazo total del hilio por la corteza. Nuestro objetivo en el trabajo fue evaluar el papel de la ecografía axilar, valorando la sensibilidad y la especificidad de la misma en pacientes con cáncer de mama invasor para la predicción del compromiso ganglionar axilar. Hicimos un estudio observacional, analítico prospectivo, en pacientes con cáncer de mama invasor, y determinamos la correlación del estado ecográfico axilar previo a la cirugía y el resultado anatomopatológico obtenido por la histología definitiva. El periodo fue desde octubre del 2017 a junio del 2018, y se incluyeron a todas las pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama ya con el diagnóstico hecho por punción, a las que se le realizó una ecografía previa a la cirugía una ecografía axilar previa a la cirugía de estadificación axilar. El estudio ecográfico preoperatorio, bueno, como ya dije antes, una vez diagnosticado el tumor invasor y previo a la cirugía de estadificación axilar, se le hizo a las pacientes una ecografía homolateral, se evaluaron los ganglios, se utilizaron ecógrafos con transductores lineales de 2 y 16 MHz, y se clasificó los resultados ecográficos en los 6 niveles de BEDI. También, si hizo falta hacer la punción, se hizo con una pistola que tiene la posibilidad de hacer disparos de 15 milímetros y de 22 milímetros, que normalmente usan 15 para mayor seguridad. Y esa pistola también tenía la posibilidad de dejar clip, pero era bastante complicado, así que una de las limitaciones del trabajo fue que no dejamos clip para corroborar la histología del ganglio que vimos en la ecografía. Bueno, por supuesto, la cirugía de estadificación ganglionar y el estudio histopatológico de los ganglios se hizo a través dependiendo de la muestra que obtuvimos los ganglios, por punción, por linfadenectomía o por centinela. Y analizando los datos, tuvimos un total de 44 pacientes. Fueron excluidos del estudio 5 pacientes porque o no tuvimos la anatomía patológica previa a la neoadyuvancia, y 2 porque no, 3 por eso, y 2 porque no disponíamos los datos ecográficos. Usamos la clasificación de BEDI, como les dije antes, que tiene 6 niveles, pero decidimos dividirla en 2, utilizando los 3 niveles de BEDI 1, 2 y 3 para determinar o para englobar los hallazgos patológicos como probablemente no metastásicos y imagenológicos, perdón, y un grupo 2 como probablemente metastásico, donde entraba el BEDI 4, 5 y 6. Posteriormente se compararon los resultados ecográficos de ambos grupos con los resultados histológicos definitivos. La distribución según sospecha ecográfica, bueno, los dos grupos, un grupo 1 probablemente no metastásico, como les decía, BEDI 1, 2 y 3, 23 pacientes, y grupo 2 como probablemente metastásico, 16 pacientes, BEDI 4, 5 y 6. Un total de 39 pacientes que se incluyeron en el estudio, un promedio de edad 54 años, con un rango entre 35 y 75 años, tipo histológico más frecuente el ductal. Bueno, hicimos también lo discriminamos por inmunistoquímica, tamaño tumoral promedio de 2.23 centímetros. Bueno, como les decía antes, 23 pacientes incluidos en el grupo 1 no metastásico y 16 en el grupo 2, como probablemente no metastásico. También se incluyó en este estudio la axila. El examen clínico no fue al trabajo en sí en la presentación, pero es un trabajo que continúa actualmente y vamos a usar esos datos para sacar otras conclusiones. Esta es la distribución según el examen ecográfico de los BEDI, 1, 2 y 3, divididos en BEDI 1, 4 pacientes, 15 para BEDI 2, 4 para BEDI 3, no tuvimos BEDI 6 y bueno, BEDI 4, 11 y BEDI 5, 5. La comparación final entre la presunción ecográfica y la anatomía patológica definitiva nos dio una sensibilidad ecográfica del 84% con un intervalo de confianza del 95%, entre el 60.4 y el 96.6, y una especificidad del 100 con un intervalo de confianza del 95% entre 83% y 100%, con un valor predictivo positivo negativo del 87% y un valor predictivo positivo del 100%.
Las otras variables, como predictores de metástasis, que evaluamos la edad, el tipo histológico, la inmunistoquímica y el tamaño tumoral, solamente encontramos como estadísticamente significativo el tamaño del tumor. Y bueno, en la bibliografía que obtuvimos, la sensibilidad que encontramos en la bibliografía fue de entre el 72 y el 77%, con una especificidad del 80 al 83%, con una predicción global del 86%, y la concordancia ecográfica y histológica final en contra de la bibliografía fue del 93%. Como les comentaba antes también, se vio un poco limitado la experiencia por el número de pacientes, por eso actualmente sigue, y la falsa disponibilidad bueno, fue muy complejo dejar el clip, pero hubiese sido interesante dejarlo. Bueno, como conclusión, la necesidad de métodos menos invasivos para la detección del compromiso axilar metastásico nos lleva al aumento del uso de la ecografía axilar, dado que la misma presenta una buena resolución que posibilita el estudio en detalle de los ganglios linfáticos axilares. Y en este punto la ecografía axilar contribuye en gran medida a la estadificación preoperatoria del cáncer de mama, siendo útil en la planificación del tratamiento quirúrgico. Este método no muestra una sensibilidad y una especificidad, ni valor predictivo positivo ni negativo superior a lo que nos brinda la biopsia del ganglio centinela, pero sigue siendo un método que no es invasivo, rápido y bajo costo, que merece la pena ser tenido en cuenta. Si bien actualmente lo usamos como complemento técnico de estadificación quirúrgica, el futuro nos va a decir si puede reemplazarlas. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Gerchunov. Bueno, queda a consideración la presentación del doctor Gerchunov y Pasadores sobre sensibilidad y especificidad de la ecografía. ¿Alguna pregunta para el doctor? Mencionaste, creo que pasó un poco rápido, no sé si habías hecho un subanálisis de los factores predictores del compromiso ganglionar. Creo que pasó rápido. Sí, en realidad tomamos las variables de edad, tamaño tumoral y el tipo, la clasificación por inmunistoquímica y demás. Encontramos solamente significativo el tamaño tumoral. De todas formas, para ese tipo de evaluación los pacientes son pocos. Entonces, por ahí, para el tipo de trabajo que diseñamos, leímos que necesitamos por lo menos 30 pacientes como mínimo. Y bueno, con el número que tuvimos se puede hacer una evaluación de la ecografía. Si bien seguimos el trabajo, ya tenemos más de 60, va cambiando un poco porque tenemos una sensibilidad y especificidad bastante alta que baja un poco y se alinea con la bibliografía que encontramos. No sé si lo pasé medio rápido en realidad porque me pareció que eran pocos pacientes como para evaluar eso, pero lo único significativo fue el tamaño tumoral. Y con esta sensibilidad y especificidad, en el futuro, como conclusión, ¿les va a servir para tomar o cambiar alguna conducta? Bueno, la idea, y como siempre se habla de ir de cada vez hacer menos, en realidad, siempre y cuando tenga un beneficio, la idea es ver si en el futuro y con el aumento, con el avance de la tecnología, eso puede llegar a, no sé, se nos ocurrió, porque en realidad el trabajo surge de una discusión en el curso bienal, de si servía o no. Fue el primer año cuando lo hacíamos con los imagenológicos, los agentes de diagnóstico por imágenes. Y bueno, la idea es ver si en el futuro puede avanzar la ecografía tanto como para tener un valor predictivo positivo o negativo, sensibilidad y especificidad tan alta como el ganglio centinela y poder evitarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para el doctor Gerchunov? Sí, doctor Miller. Hola. Ahora sí, doctor Gustavo Misler. Sí, vos cuando hablaste al principio dijiste que la indicación para ustedes de la ecografía era para ganglios palpables. Nosotros lo usamos muchas veces en ganglios que en realidad los vemos por eco y los terminamos punzando y no se palpan. Y después cuando mostraste el examen físico mostraste que muchas axilas eran negativas. O sea que en realidad no son solo los palpables, vos estás considerando palpables y no palpables. Consideramos todos los pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama invasor, palpables o no palpables. Inclusive, bueno, eso también lo pasé rápido, pero el examen clínico lo pusimos. Pero a todos los pacientes se les realizó ecografía axilar. Bueno, me pareció que en la primera diapositiva referías a que eran ganglios palpables, por eso... No, eso fue a manera de resumen para qué era útil la ecografía.
Por ahí no me expresé mal, pero... Y después lo otro que comentarte como contribución, en algunos lugares, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un reemplazo en Fleming, lo que se hace es marcar el ganglio con un poquito de carbón. En tu caso que decís que el tema que no lo marcaban con clip, también es una alternativa. Le ponemos una cantidad muy pequeña, no le ponemos toda la ampolla de 1 centímetro cúbico porque se termina encharcando demasiado carbón en la zona, pero le ponemos un poquito de carbón como para que después cuando el cirujano opera pueda ver si ese ganglio tiene carbón. Le ponemos a lo mejor 2-3 mililitros de carbón y con eso dejamos el ganglio marcado, como alternativa que en tu caso no se les complicaba con el clip. Bueno, muchas gracias. Gracias por el aporte. Sí, es un buen aporte. Nosotros estamos haciendo nuestra experiencia también en punciones pre-neoadyuvancia y cuando marcamos con el clip primero es más trabajoso buscarlo porque hay que mandar la pieza a rayos y no tenemos muchos casos, pero en varios se moviliza el clip y por ahí no permanece en el ganglio. Así que estamos empezando a hacer la experiencia también con el carbón, a ver si eso nos facilita las cosas. Doctor Coló. Creo que la ecografía axilar en los últimos años tomó un lugar que realmente es muy importante, tanto para el clínico como para el paciente. La clasificación de Bedi, con un número muy pequeño de pacientes, hizo un cambio en el estudio ecográfico de la axila y creo que es importante también incluir la clasificación de Rostaño. Lo que dijo recién el doctor Miller ayuda mucho a localizar el ganglio. Y lo importante es retirar la aguja y dejar la gota de carbón por fuera del ganglio, porque si no el patólogo después le dificulta el estudio anatomopatológico. Retirarlo y bajo control ecográfico, cuando llegaste al borde, dejas la gota ahí. El clip, nosotros empezamos con el clip y después lo abandonamos el clip porque tiene dificultades. Y lo mismo que dice el doctor Uriburu, después tenés que buscar el clip o tenés que hacer una nueva punción antes de operarle y ponerle carbón, es decir, es más engorroso el clip y además el costo del clip es alto. En cambio el carbón, el costo es muy bajo y muy sencillo. Creo que es importante, y por ahí lo pueden haber hecho, lo pueden revisar, en las pacientes que le hicieron la punción, en el estudio anatomopatológico se ve. Si ustedes le piden al patólogo que estudie los ganglios, van a ver perfectamente bien el trayecto de la punción. Tiempo después nosotros las punzamos en la neoadyuvancia y después encontramos el carbón y encontramos muchas veces el sitio de la punción. Si van a seguir con este trabajo, que es muy interesante, traten de evaluar el número de ganglios que tienen sospechosos. No es lo mismo tener un ganglio, 2 ganglios o tener 5 ganglios. Porque si uno tiene 1 o 2 ganglios, esas pacientes podrían ir a cirugía. En cambio, si uno tiene 4 o 5 ganglios, esos ganglios uno ya directamente o las opera y hace una linfadenectomía o va a una neoadyuvancia tratando de bajar, hacer un downstaging de esos ganglios. Es importante porque son 2 conductas totalmente distintas y esto es un beneficio importante para el paciente. Coincido que con ese número de pacientes tampoco se puede sacar muchas más conclusiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres agregar algo más, doctor Gerchunov? No, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Gerchunov. Gracias. Pasamos a la segunda comunicación, que es adherencia a hormonoterapia en pacientes con carcinoma ductal in situ de mama del Hospital Universitario Austral, de los doctores D'Angelo, Montoya, Becar Varela, Morris, Barber, Constantino, Condis Pusif, Tisibania, Leonardo Maclin e Ignacio Maclin. Doctora D'Angelo. Buenas tardes. Bueno, la terapia endocrina debe ser considerada como parte del tratamiento adyuvante del carcinoma ductal in situ de mama. El tamoxifeno ha demostrado prevenir nuevos cánceres primarios contralaterales, así como recurrencias locales invasoras, aunque es variable su aceptación y desconocida su continuidad luego del tratamiento inicial. El largo periodo de tratamiento y los efectos adversos asociados son fuertes condicionantes para la adherencia. En la actualidad es escasa la bibliografía acerca de la real adherencia al tratamiento hormonal en carcinoma ductal in situ y la mayoría de los trabajos analizan la adherencia en carcinoma invasor.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la adherencia al tratamiento hormonal en pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Universitario Austral entre el año 2000 y 2017. Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico, de corte transversal. Los datos fueron recopilados a través de una encuesta que se elaboró en base a un trabajo de Brito, que incluye carcinomas invasores, y de Sao, que analiza adherencia a hormonoterapia en pacientes mayores con carcinoma ductal in situ. La recuperación de datos se llevó a cabo de correo electrónico y comunicación telefónica. Se incluyeron pacientes intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Universitario Austral entre el año 2000 y 2017 con receptores hormonales positivos carcinoma ductal in situ. Se excluyeron pacientes con receptores hormonales negativos, con comorbilidades, aquellos en los que no se conocían los receptores, que eran 2 pacientes con una compunción externa, aquellos pacientes que se negaron al tratamiento hormonal, que fueron 9 pacientes, y 4 pacientes en los que se realizó mastectomía bilateral. Para el análisis de las asociaciones se utilizó el test de chi cuadrado, test exacto de Fisher, y el análisis estadístico se realizó con el programa Stata 13. Entre el 2000 y el 2017 se operaron en el Hospital Universitario Austral 198 pacientes con carcinoma ductal in situ. De ellas se excluyeron 98 pacientes, la mayoría por presentar receptores hormonales negativos o porque no pudieron ser contactadas. La población en estudio queda conformada por 100 pacientes, 2 de ellas con carcinoma ductal in situ bilateral. La adherencia global a la población estudiada al tratamiento hormonal fue del 82%. Cuando analizamos la distribución de pacientes según la edad, en pacientes menores de 50 años, la adherencia fue del 85,7%. En aquellas con 50 años o más, la adherencia fue del 77,3%, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. En relación al conocimiento de riesgos y beneficios del tratamiento de las pacientes, 69 pacientes refirieron estar correctamente informadas sobre los riesgos y beneficios del tratamiento, mientras que 20 expresaron que les faltaba información sobre estos. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa en la adherencia en los 2 grupos analizados. 78 pacientes tenían un nivel de estudio terciario universitario. En 97 pacientes se realizó tratamiento con tamoxifeno y 3 se debieron rotar a anastrozol por intolerancia al tamoxifeno. 18 pacientes abandonaron el tratamiento hormonal. De estas, 12 lo hicieron luego del primer año de tratamiento. La causa más frecuente de abandono al tratamiento fue la hipertrofia de endometrio en 4 pacientes. En 59 pacientes se realizó cirugía conservadora, con una adherencia del 84,7%, mientras que 41 se realizó mastectomía, ya sea de inicio o por márgenes positivos, mostrando una adherencia del 78%, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. La mayoría de las pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente en una sola oportunidad. Sin embargo, no se evidenció una diferencia significativa entre el número de cirugías y la adherencia al tratamiento hormonal. La realización o no de radioterapia no se relacionó con la adherencia al tratamiento, habiendo discontinuado la hormonoterapia el mismo número de pacientes en ambos grupos. Teniendo en cuenta la cantidad de consultas anuales con profesional de salud durante el tratamiento, la mayoría de las pacientes realizaron entre 1 y 4 consultas anuales, con una adherencia del 80,3%. Aquellas que consultaron entre 5 a 13 veces al año tuvieron una adherencia del 90,9%. 2 pacientes consultaron 14 veces en un año por dudas respecto al tratamiento y ambas adhirieron al tratamiento. Si bien no hubo una diferencia significativa entre la cantidad de consultas y la adherencia al tratamiento, el mayor número de consultas tuvo una relación positiva con la adherencia al tratamiento.
El carcinoma ductal in situ comprende un grupo heterogéneo de lesiones neoplásicas que difieren en su presentación clínica, aspectos histológicos y potencial biológico. El diagnóstico se ha incrementado desde la introducción de la mamografía de screening. En pacientes con receptores hormonales positivos, el tamoxifeno reduce el riesgo de recidiva ipsilateral en un 75% y contralateral en un 50%. El NSABP-B24 demostró que el tratamiento adyuvante con tamoxifeno reduce un 39% la incidencia acumulada de carcinoma ipsilateral y contralateral, con una disminución del 48% del carcinoma invasor. La duración para obtener el resultado deseado es de 5 años y para muchas pacientes este tiempo resulta ser una limitante para completar el tratamiento hormonal. El abandono de la medicación es motivo de preocupación, con estudios que demuestran que entre el 31 al 73% de las pacientes interrumpen el tratamiento tempranamente. En el trabajo de SAO, que analiza adherencia a hormonoterapia en carcinoma ductal in situ en pacientes mayores, la adherencia fue del 67% en el primer año de tratamiento, disminuyendo al 50% entre el segundo al cuarto año y luego al 30% antes del quinto año del tratamiento. Brito también incluye carcinomas invasores y reporta una adherencia global del 76%. En nuestra serie, antes del año, el 6% de las pacientes abandonaron el tratamiento, mientras que el 12% restante lo hizo luego del primer año, con una adherencia global del 82%. La mayor adherencia, aunque no estadísticamente significativa, se observó en pacientes menores de 50 años, a diferencia del trabajo de Brito, en el cual la misma se incrementó con la edad, lo cual podría deberse a los efectos adversos del tamoxifeno en pacientes jóvenes. Muchos factores se han asociado con la discontinuidad de la endocrinoterapia. En concordancia con diversas publicaciones en nuestra serie, la causa principal de abandono al tratamiento fueron las reacciones adversas a la medicación, y dentro de ella la causa más frecuente fue la hipertrofia de endometrio. La mayoría de las pacientes refirió un nivel de estudio terciario o universitario, por lo cual no pudimos establecer una asociación entre el nivel de estudio y adherencia. En la bibliografía se encontraron resultados discordantes en este punto, mostrando una relación inversamente proporcional entre el nivel de estudio y la adherencia al tratamiento, siendo en carcinoma ductal in situ, siendo opuesta esta relación en pacientes con carcinoma invasor. No se observó diferencias en la adherencia de acuerdo a la realización de cirugía conservadora o mastectomías. En la publicación de Nichols, que evalúa inicio de hormonoterapia en pacientes con carcinoma ductal in situ, las pacientes en las que se realizó mastectomía fueron menos adherentes que aquellas en las que se realizó cirugía conservadora con radioterapia. Tampoco se observó una diferencia significativa en la adherencia de acuerdo a la cantidad de cirugías realizadas. No se observó una diferencia significativa en la adherencia de acuerdo a la realización de radioterapia. Flanagan y colaboradores evalúan retrospectivamente la adherencia a carcinoma in situ entre el 2005 y el 2012, refiriendo que las pacientes que no recibieron radioterapia fueron menos adherentes que aquellas que sí lo hicieron. La información limitada referida por las pacientes sobre los riesgos y beneficios del tratamiento no se asoció de forma significativa con el abandono al mismo. No obstante, se observó una relación positiva en aquellas pacientes que realizaron más consultas con la adherencia al tratamiento. Para concluir, podemos decir que en nuestra serie el 82% de las pacientes fueron adherentes a la hormonoterapia, siendo la mayor cifra observada. Las reacciones adversas a la medicación y dentro de ella la hipertrofia de endometrio. El mayor número de consultas y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario podría incrementar el nivel de adherencia. Muchas gracias. Doctor Colón.
que sí y el 12% que no. Yo diría cumplimiento del tratamiento. Bien. 5 años, tratamiento completo. Y el 76% de las mastectomías hicieron tratamiento completo. ¿Sí o no? Pero no todas habían completado, era la adherencia en ese momento. Por eso no entiendo. Bien. Adherencia es, yo le voy a dar tamoxifeno. A 100 pacientes, el 100% me dice que sí. Bien. Después, eso es adherencia. Después, cumplir tratamiento, o porque no lo tolero, o porque me da una trombosis, es distinto a adherencia. Adherencia es, yo te hago este tratamiento, no quiero porque no se me da la gana. La doctora Morro decía que cuando ella indicaba tamoxifeno, decía que indicaba 100 y solamente a 30 se las daba, porque 20 no querían, 30 tenían efectos colaterales, otros tenían miedo y la recibían 100. Entonces yo creo que el título no corresponde. Bien. Es tratamiento con tamoxifeno. ¿Cuántas aceptan? A mí me gustaría saber, de todas las que le ofrecieron tratamiento, ¿cuántas hicieron sí y empezaron? ¿Y cuántas completaron? Yo creo que eso es lo importante. 30 pacientes habían completado el tratamiento al momento de la encuesta. Todas dijeron que sí. Para mí adherencia es decir, te ofrezco este tratamiento y todas dicen que sí. Por ahí 100% adhieren y después por distintos motivos lo dejan de tomar. Para mí eso es adherencia. El otro es completar el tratamiento, que lo hacen o no por distintos, porque le cae mal, porque tiene una trombosis, porque le duele, porque le pica, porque tiene flujo. No sé si me explico. Sí, gracias por la Estoy de observación. acuerdo con el título de trabajo. Entendemos el concepto. Lo que habría que ver es, para empezar, la definición del concepto de adherencia, porque ese es el concepto del doctor y habría que ver cuál es el de ustedes. Claro. Simplemente definir qué definen ustedes por adherencia. Nosotros lo definimos como el grado de la compliance o la aceptación en base al tratamiento con respecto a la dosis y la frecuencia de la medicación. De hecho, yo iba a preguntar cuál era la definición de adherencia, si era estar cumpliendo el tratamiento al momento del corte del estudio o haber completado los 5 años, porque todavía tienen tiempo de que esa adherencia baje del 82, tal porque cual. Reclutaron hasta el 2017, o sea que hay pacientes que tienen 1 año de seguimiento o 2. Nosotros lo encontramos como el grado de extensión y conformidad con respecto al tratamiento según la dosis y frecuencia, digamos durante el tratamiento sería, no haber completado, pero... De todas formas, lo que muestran hasta Sí. ahora es una alta cifra, el 82, Sí. comparada con otras publicadas. Doctor Coló. Sí, un comentario. Sí. La principal causa de abandono del tratamiento, ustedes pusieron que era la hipertrofia de endometrio. No existe en las guías internacionales la indicación de la ecografía para el seguimiento de las pacientes que tienen tratamiento con tamoxifeno. En ese caso, si ustedes piden ecografía en pacientes asintomáticas sin metrorragia, el que suspende el tratamiento es el médico, no el paciente. Claro. Entonces la adherencia no es por parte del paciente que se baja del tratamiento, sino que es el médico que le dice, mire, ahora el endometrio mide 5 milímetros más que hace 6 meses y yo decido suspender el tamoxifeno. Entonces, la principal causa es la hipertrofia endometrial, pero es el médico el que suspende, Claro. no el paciente. Sí. Perdón si puedo agregar, pero en general eso nos pasa con un tercer médico, no somos nosotros. Sí, Tal vez es su ginecólogo que se la pide y entre ellos se asustan y... En este caso, las pacientes que tenían hipertrofia de endometrio, se hizo la ecografía transvaginal porque 3 eran sintomáticas y en el otro caso, digamos, la paciente premenopáusica se la hizo como su control habitual. Pero gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Muy Gracias. buena la presentación. La tercera comunicación es mastectomía de reducción de riesgo contralateral, impacto en la evolución de las pacientes, experiencia del Hospital Británico de Buenos Aires, de los doctores Candás, García, Iseta, Cogorno, González Zimmerman, Sigal, Acevedo, Villalobos, Bemi,
Buoto y Uriburu. Doctora Candás. Sí, muchas gracias. La mastectomía de reducción de riesgo contralateral, definida como la remoción de la mama sana en la paciente con diagnóstico de cáncer de mama unilateral, se ha incrementado en este último tiempo, en especial en los Estados Unidos, tanto en pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo. Y esto se da en un momento en el que la incidencia del cáncer de mama contralateral ha bajado gracias al avance en los tratamientos adyuvantes. En una serie publicada por nuestro grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama bilateral, la incidencia de cáncer de mama contralateral durante el periodo 1970-2007 fue del 0.9% anual, sin discriminar antecedentes familiares y de mutación genética, y un acumulado a 15 años del 12.7%. Hoy sabemos que las pacientes que no presentan antecedentes familiares de cáncer de mama tienen muy bajo riesgo de desarrollar un cáncer en la mama contralateral, que se estima a 5 años en un 2.7%. Por eso llama la atención la realización de este procedimiento, en especial en pacientes con cáncer de mama esporádico en estadios iniciales, cuando muchas de estas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad metastásica que un cáncer en la mama contralateral. Si bien el desarrollo de metástasis es variable, se estima que es un 26 veces mayor que el de desarrollar un carcinoma contralateral. Por otra parte, tampoco se ha podido demostrar un beneficio en supervivencia claro. Distintas guías abordan hoy este tema, pero fue la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama quienes, a través de la realización de un consenso publicado en el año 2016, establecieron recomendaciones y dejaron en claro que la mastectomía de reducción de riesgo contralateral debe desaconsejarse en las pacientes de bajo riesgo. Todos los autores coinciden en que este procedimiento es realizado por expreso pedido de las pacientes, quienes sobreestiman el riesgo de recaída y de desarrollo de un cáncer en la mama contralateral, esperando que esto tenga un impacto favorable en la evolución de su enfermedad, con desconocimiento del procedimiento y sus consecuencias, las complicaciones posoperatorias, la alteración de su esquema corporal, la alteración en la sensibilidad y un impacto en su vida sexual. El objetivo del siguiente trabajo fue describir las características y la evolución de un grupo de pacientes que optaron por realizar mastectomía de reducción de riesgo contralateral, analizando el desarrollo de cáncer de mama contralateral, supervivencia libre de enfermedad y global, y se las comparó con un grupo que realizaron mastectomía terapéutica. El diseño del trabajo fue retrospectivo, de corte transversal, y se incluyeron las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama unilateral que fueron tratadas con mastectomía y optaron por realizar mastectomía de reducción de riesgo contralateral durante el periodo octubre 2005-noviembre 2014. En todos los casos, el procedimiento fue solicitado por las pacientes y se las comparó con un grupo control de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que se realizó mastectomía terapéutica unilateral durante el mismo periodo y rango etario. Se excluyó el cáncer de mama en el hombre, el estadio 4 y los carcinomas bilaterales. Las variables estudiadas fueron la edad, antecedentes familiares, realización de estudios genéticos, los subtipos histológicos y distribución por estadio, seguimiento, el desarrollo de cáncer de mama contralateral, recidiva local y metástasis, y la supervivencia libre de enfermedad global. Para el análisis estadístico se utilizó el test de Mann-Whitney para variables continuas y de Fisher para variables no continuas. Se realizaron las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia. Resultados. En el grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral se incluyeron 46 pacientes con un seguimiento medio de 49.3 meses. Y en el grupo control, 140 pacientes con un seguimiento medio de 43.3 meses. Al analizar la edad media, el grupo de pacientes de mastectomía de reducción de riesgo contralateral fue ligeramente más joven, 43.7 años versus 47.3 en el grupo control. A pesar de esta diferencia, si vemos el gráfico, la dispersión fue similar en ambos grupos. Al analizar los antecedentes familiares, el grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral presentaba 47.6% de antecedentes de primer grado y 17.4% de segundo grado. El grupo de mastectomía terapéutica unilateral presentó 14.3% de antecedentes de primer grado y 15% de segundo grado. Esta diferencia fue estadísticamente significativa.
El estudio de secuenciación de genes BRCA se realizó en 6 pacientes del grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral. En 4 casos fue positivo y solo una paciente del grupo control, el mismo fue negativo. Al analizar los subtipos histológicos, al igual que el tamaño tumoral, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. La distribución por estadio fue similar, si bien podemos observar mayor porcentaje de pacientes de estadio 1 en el grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral y un mayor porcentaje de pacientes de estadio 2 en el grupo de mastectomía terapéutica, esta diferencia no resultó significativa. Al analizar el estado axilar, el estado de los receptores hormonales y la sobreexpresión de HER2, tampoco se encontraron diferencias significativas. Lo mismo ocurrió al analizar los distintos tipos de tratamientos que recibieron las pacientes en ambos grupos. El 97.8% de las pacientes que realizaron mastectomía de reducción de riesgo contralateral se reconstruyeron versus el 81.4% de las pacientes del grupo control. 3 pacientes, el 2,1%, presentó durante el seguimiento un desarrollo de un cáncer de mama contralateral en el grupo control, lo que representó una incidencia de cáncer de mama contralateral del 0.5% anual. No hubo desarrollo de carcinomas contralaterales en el grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral. Al analizar la recidiva local, el desarrollo de metástasis, tampoco hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Se realizaron las curvas de Kaplan-Meier para supervivencia libre de enfermedad y global, no encontrándose diferencias significativas y tampoco en muerte por causa específica. Se evaluó si la mastectomía de reducción de riesgo contralateral ofrecía algún tipo de beneficio en pacientes con receptores negativos, jóvenes menores de 50 años, y no se encontraron diferencias en ninguno de los subgrupos analizados. Discusión. Hoy sabemos que el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama tiende a ser cada vez menos agresivo. Uno de los hitos de la cirugía oncológica fue el advenimiento de la cirugía conservadora, seguida de radioterapia, que fue lo que le permitió a las mujeres conservar su mama, con las mismas tasas de recaída y supervivencia. Sin embargo, a pesar de esto, asistimos en este último tiempo a un aumento en la realización de mastectomías de reducción de riesgo contralaterales sin que se haya podido demostrar un beneficio claro en supervivencia, en especial en las pacientes de bajo riesgo. Esto ocurre tanto en pacientes con carcinoma infiltrante como en carcinoma in situ. Sabemos que los tratamientos adyuvantes han ofrecido un gran impacto en el control de la enfermedad a distancia, pero también en la enfermedad local y en disminuir la incidencia del carcinoma contralateral, lo que torna la realización de este procedimiento motivo de controversia. Hoy se calcula la incidencia del cáncer de mama contralateral en un 0.5 a 0.7% anual. En la serie publicada por el Hospital Británico en el 2010 era del 0.9% y hoy en esta serie vemos que ha disminuido un 0.5% anual. Distintos trabajos han demostrado la efectividad de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral para disminuir la incidencia del cáncer de mama contralateral. Las series internacionales hablan de incidencias que van del 0 al 1.5%. A nivel nacional, en la serie recientemente reportada por el Hospital Universitario Austral, no encontraron, al igual que nosotros, desarrollo de carcinomas contralaterales en las pacientes que realizaron mastectomía de reducción de riesgo contralateral. Solo 3 pacientes, el 2,1% del grupo control, desarrolló un cáncer de mama contralateral. Por lo tanto, no fue esperable no encontrar diferencia en supervivencia entre estos grupos, dado que lo que busca la mastectomía de reducción de riesgo contralateral es disminuir la incidencia del carcinoma contralateral. Y como sabemos, este es un evento cada vez más infrecuente. Y no lo encontramos a pesar que en el grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral de nuestra serie tenía mayor porcentaje de pacientes con antecedentes familiares y eran pacientes más jóvenes. A diferencia del trabajo publicado por Judy Buggy en el 2010, donde todas las pacientes que realizaron mastectomía de reducción de riesgo contralateral presentaban antecedentes familiares de cáncer de mama y fueron comparados con un grupo de mastectomía terapéutica en las cuales tenían 35% de antecedentes de familiares de cáncer de mama. Y con un seguimiento de 17.3 años sí encontraron un beneficio en supervivencia. Distintos autores trataron de buscar algún subgrupo que sí se beneficiara mediante la realización de esta cirugía, y fue Isabel Bedrosian quien en el 2010
utilizando los datos del SER, identifica un grupo de mujeres jóvenes menores de 50 años con receptores negativos en las que sí encuentra una diferencia en supervivencia. Lo que ocurre es que este beneficio fue mayor que la disminución en la incidencia del carcinoma contralateral logrado mediante la utilización de este procedimiento. Por lo tanto, los datos fueron cuestionados. En nuestra serie, al igual que el trabajo publicado por Catherine Pese y por Pamela Porci, no encontramos beneficio en supervivencia en este subgrupo de pacientes menores de 50 años con receptores negativos. Si bien nosotros no estudiamos la supervivencia discriminando por la presencia o no de mutaciones genéticas, trabajos recientemente publicados señalan que estas serían las pacientes que sí se van a beneficiar mediante la realización de este procedimiento, ya que es este grupo el que sí tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer en la mama contralateral. Por eso la recomendación de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama es que la mastectomía de reducción de riesgo contralateral debe ser considerada en pacientes de alto riesgo. En nuestra serie, todas las pacientes solicitaron la realización de esta cirugía. En un trabajo publicado en el 2017 por Reshma Shakshi, ella observa que menos del 2% de las pacientes que solicitaban el procedimiento finalmente lo llevaron a cabo cuando el cirujano lo desaconsejó. Por eso es importante el rol que tiene el mastólogo ante este pedido. Y cabe mencionar también que en una encuesta realizada por la Sociedad Americana, el 57% de los cirujanos manifestaron que en algún momento se sintieron incómodos mediante la realización de este procedimiento. Una paciente ante un diagnóstico de cáncer de mama se encuentra ante un estado emocional que la lleva a tomar decisiones basadas en la sobreestimación de su riesgo de recurrencia, de desarrollo de un carcinoma contralateral, y trata de hacer todo lo que está a su alcance y mucho más para lograr un impacto positivo en su evolución. Es por eso muy importante el rol del mastólogo y todo el equipo interdisciplinario que integra la unidad de mastología para que juntos puedan identificar cuál es el riesgo de cada paciente y qué motivaciones son las que la llevan a pedir este procedimiento para poder brindar una recomendación personalizada y clara en el delicado proceso de toma de decisiones en forma conjunta. Conclusiones. La incidencia anual del cáncer de mama contralateral ha disminuido de un 0.9 a 0.5% en nuestra casuística. No hubo desarrollo de cáncer de mama contralateral en el grupo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral. No se evidenció en nuestra serie beneficio en supervivencia libre de enfermedad global y muerte por causa específica en las pacientes que optaron por mastectomía de reducción de riesgo en comparación con las mastectomías que realizaron las mastectomías terapéuticas unilaterales. Al analizar los subgrupos considerados de mayor riesgo, pacientes menores de 50 años y con receptores negativos, no se encontró beneficio en estas tampoco. Al ser un procedimiento solicitado por las pacientes, es importante que el mastólogo cuente con la información adecuada para poder brindar una recomendación clara a cada una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Candás. ¿Alguna pregunta para la doctora Candás sobre el trabajo de mastectomía de reducción de riesgo contralateral? Doctor Dávalos. Sí, primero quiero felicitarlo por el trabajo, es muy bueno, muy prolijo, está muy bien hecho. Les quería preguntar dos cosas. Uno, si en esas mastectomías de reducción de riesgo, aún en las que tienen mutación de BRCA, han hecho también conservación de pezón y areola. Y dentro de las mujeres de alto riesgo, aparte de las que tienen mutación, ¿qué otras pacientes consideran también de alto riesgo? Como podría ser, por ejemplo, las pacientes portadoras de carcinoma lobular in situ. Porque hasta ahora las que estamos haciendo son las que tienen mutaciones. Una indicación podría ser también la de CLIC. Querría saber ustedes que han tenido esto, que han estudiado, que tienen experiencia,
experiencia, si aparte de las mutadas, que otras pacientes de alto riesgo consideran para hacer una mastectomía de reducción de riesgo contralateral. Sí, muchas gracias por la pregunta, las dos preguntas. La primera, en relación al tipo de cirugía de reducción de riesgo que se realizó, no fue uno de los motivos de esta presentación, va a ser de otra, pero lo que se hizo fue la mitad de las pacientes se hizo mastectomía con ahorro de piel y la otra mitad fueron mastectomías con conservación del complejo areola-pezón. En cuanto a qué consideramos las pacientes de riesgo, creo que hoy con toda la bibliografía que hay publicada, las que se están señalando como que son claramente las pacientes que tienen ese riesgo aumentado de desarrollar un cáncer en la mama contralateral son las pacientes con mutaciones BRCA y están apareciendo otros genes que ya que se están empezando a considerar, ¿sí? Pero las publicaciones, estas son las más importantes, que se calcula que tienen un riesgo a 10 años del 40% de desarrollar un cáncer en la mama contralateral. En cuanto a los subtipos histológicos, también se analizó bastante y en realidad hay dos trabajos grandes, uno de Gao publicando en el 2003 y otro de Neta del 2012, donde con números grandes, uno tiene 205.000 pacientes y otro 316.000 si no me equivoco, y con cáncer, tiene cada uno incidencia de cánceres contralaterales, uno tiene 6.900 y el otro 5.400. Estudiaron si algún subtipo histológico, sobre todo el lobulillar, estaba asociado a un aumento del riesgo del cáncer de mama contralateral y no, está desestimado. Me gustaría agregar una cosita más del alto riesgo, bueno, que además como dijo la doctora en las diferentes guías y recomendaciones, también está en nuestro consenso sobre alto riesgo, que es la situación de las pacientes mutadas, como dijo ella, pero también puede darse en pacientes con un estudio genético negativo, pero que no se conozca algún familiar con el estudio positivo, que son indeterminados, no son verdaderos negativos. O las pacientes con antecedentes de radioterapia en manto. Hoy tenemos, hoy esta serie empezó en el 2005 y culminó en el 2014. Hoy creo que todos contamos con mucha más información y guías para saber cómo manejarnos. A partir de el consenso americano ha establecido límites muy claros en quién se considera una paciente de alto riesgo y en quién son de bajo riesgo e incluso el riesgo intermedio. Hay algo más que uno a veces quiere decir, que es, a pesar de todo esto, la paciente es una charla de consultorio a diario, que la paciente viene y lo solicita a este procedimiento y hay que tener muy claro cuáles son las motivaciones que tiene cada paciente, ya que al hablar con ellas muchas veces ellas mismas pueden comprender a través de la charla con el mastólogo, con el psico-oncólogo, con el oncólogo también, qué es lo que ellas esperan de esta cirugía y muchas veces cuando uno le cuenta las complicaciones y cuál va a ser el impacto en su evolución, se arrepienten antes de tomar esta decisión. Porque, ¿qué ocurre? Tenemos que encontrar a esa paciente, en la cual en general es el psico-oncólogo que dice si la paciente tiene una angustia, una depresión, un estado de ansiedad, que a pesar de que ha comprendido todo, ella necesita realizar este procedimiento para poder conseguir su bienestar. El tema es si seguimos el trabajo que presentó Reshma Jaxi, habría menos del 2% de esas pacientes a la que seguirían insistiendo en realizar el procedimiento. Y hay que tener cuidado porque a veces esa ansiedad, esa depresión, va después a convertirse en una ansiedad y una depresión cuando la paciente se encuentre con que los resultados que ella esperaba de esta cirugía no eran, tanto en complicaciones posquirúrgicas como en su alteración del esquema corporal, su vida sexual, dolor crónico, cosas que hay que charlar. El consenso americano tiene 12 puntos que dice que sí o sí hay que charlar con la paciente
que va a realizar que solicita realizar una mastectomía de reducción de riesgo contralateral. Y la realidad es que a nosotros, como mastólogos, se nos pone en una situación de dar una conversación que no siempre queremos, porque tenemos que hablar muchas veces del fracaso de los tratamientos y cuáles son las posibilidades de que las cosas no anden tan bien. Doctor McLean. Quiero unir a las felicitaciones del trabajo de la doctora Candás y colaboradores, muy prolijo y muy actual. Gaby, corregime si no me equivoco, pero en los pacientes que ustedes mostraron, hay bastantes pacientes bajo riesgo para cáncer contralateral, me pareció en lo que mostraste. Esto nos pasa a todos, ¿no es cierto? Que mujeres que vemos que no tienen mayor riesgo de cáncer contralateral, Sí. piden que le hagamos la mastectomía bilateral. Eso es muy común y todos lo vemos todos los días. Pero la pregunta es, ¿cómo ustedes trabajan en esa paciente para tratar de persuadirlas de que no llegue a la mastectomía? Porque realmente va a ser mucho más los perjuicios quizás que el beneficio de disminuir el cáncer contralateral. En esas pacientes, o cómo es la sistemática que tienen ustedes, nombraste recién, pero yo no sé si lo hacen habitualmente, nosotros tenemos incorporado en el equipo una psico-oncóloga y genetistas y tratar de esas pacientes persuadirlas para no llegar a la mastectomía. Totalmente, gracias. Sí, nosotros, repito, ¿no es cierto? El estudio empezó en el 2005 y se terminó en el 2014, sigue, por supuesto, pero con este seguimiento queríamos saber qué era lo que nos estaba pasando y qué impacto teníamos nosotros mediante la realización de este procedimiento. Por antecedentes familiares teníamos un 69% de pacientes que reunían algún tipo de antecedentes familiares. Sin embargo, sabemos que no todos esos antecedentes familiares son de peso. Hoy, a diferencia de lo que hacíamos muy al comienzo, a esas pacientes se las deriva a asesoramiento genético, donde se evalúa si deben realizar un estudio genético. Se charla con ellas en varias oportunidades, en más de una, en especial cuando la paciente no reúne las características de riesgo aumentado para tener un mayor riesgo de tener un carcinoma contralateral. Se la hace ver también por la psico-oncóloga, que la realidad es que interviene en muchas oportunidades con nosotros, no solo en esto. Y sí, existe esa paciente en la que la psico-oncóloga nos dice: la única posibilidad que tiene esta paciente de lograr este bienestar es esta cirugía, y ha comprendido todo lo que ustedes le están diciendo. Te aseguro que son más de una charla, que las volvemos a citar, que quizás se cancela algún turno y se lo damos para más tarde, siempre para lograr agotar todas las posibilidades para que ella se tome todo el tiempo necesario para comprender que en realidad esto no le va a dar ningún beneficio en cuanto a la evolución de su enfermedad, ¿sí? Pero sí, intervenimos todos, porque necesitamos de la ayuda de todos para que esta paciente comprenda en realidad que va a someterse a un procedimiento irreversible y las consecuencias después no son menores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Candás. Muchas gracias. Levantamos la sesión.